A comienzos de 1929, Moritz Eschlich recibió una tentativa oferta para trabajar en Bonn. Sin embargo, decidió quedarse en Viena, animado por un grupo de jóvenes físicos, matemáticos, filósofos y teóricos sociales que ya reunían en un café en Viena, y entre los que se encontraban Philipp Frank, Helbert Feld, Hans Hahn, Otto Neumann. Fundó el llamado Círculo de Viena, cuyo objetivo era desarrollar una concepción científica del mundo. El círculo se define a sí mismo, Manifiesto del Círculo de Viena, 1929, como un espacio de trabajo colectivo compuesto por hombres que comparten una actitud científica básica, que tratará de discutir fundamentalmente problemas epistemológicos. El espíritu que los guía es la crítica del pensamiento metafísico y teologizante que aparentemente ha ido aumentando en la vida cotidiana y en la ciencia. Para Moritz Eschlich y los fundadores del Círculo de Viena, de lo que se trata es de extender el espíritu de la concepción científica del mundo que ya está presente en la investigación de todos los campos de la física experimental, intentando recuperar el cambio abierto por el empirismo del siglo XVIII y el positivismo del siglo XIX. El Círculo de Viena tiene la pretensión de defender el empirismo, rechazar la metafísica y llevar adelante la unificación de la ciencia por la vía del análisis, de la lógica, del lenguaje y de la consolidación de un único método de investigación científica. Frente a este desafío, Moritz Eschlich pretende establecer cuál es el rol de la filosofía como reina de la ciencia. ¿Qué es el Círculo de Viena? El Círculo de Viena fue un movimiento científico y filosófico que se constituyó en Viena, como su nombre lo dice, en 1922 y se disolvió en 1936. Se ocupaban de la lógica de la ciencia, elaborando un lenguaje común a toda la ciencia. Un grupo de científicos y filósofos en el año 1920 se reunieron en torno a Moritz Eschlich, profesor de filosofía de la universidad de dicha ciudad, con el objetivo de crear un programa de la ciencia unificada para permitir la interacción entre las diferentes disciplinas científicas. Hay 4 tesis que definen el círculo. El criterio de demarcación. La posibilidad de verificar un hecho diferente al conocimiento científico o ciencia del resto de conocimientos. El lenguaje lógico. Una observación se dice que es científica si puede ser expresada con símbolos y relacionarse a través de ellos. La unificación de la ciencia. Todo enunciado científico se identifica dentro de un mismo área de realidad. No existen distintas partes. La inducción probabilística. Todo estudio científico se compone de fases de observación, procesamiento y conclusiones finales, o leyes generalísticas. Una observación puntual puede arrojar resultados que no sean los esperados, por lo que en muchos casos se hace uso de la probabilidad. Ideas fundamentales del movimiento. Constitución de una ciencia unificada que abarca todos los conocimientos. El análisis lógico sigue siendo en este punto las ideas de los miembros del círculo. La eliminación de cualquier referencia a la metafísica, ya que no se puede llegar al conocimiento de aquello que esté más allá de la experiencia, y una clarificación de los conceptos. Corrientes del Círculo de Viena. Cientificismo. Procedimientos de las ciencias experimentales son los únicos válidos. Empirismo. Todo conocimiento científico se basa en la experiencia para los integrantes del círculo. Naturalismo. Se niega la realidad de cualquier ente no experimentable empíricamente. El 14 de abril de 1882 nace en Berlín Moritz Eschlich, el hombre que pasó a la historia como quien logró reunir en torno a sí el grupo de filósofos y científicos conocido como el Círculo de Viena. Eschlich inició sus estudios en el campo de la física asistiendo a las universidades de Heidelberg, Lausana y Berlín, en donde se doctoró en filosofía. En 1904 con una tesis sobre la física de la luz bajo la dirección de Max Planck. Posteriormente fue profesor en la Universidad de Kiel y desde 1922 hasta su muerte en la de Viena, en donde ocupó la cátedra de filosofía de las ciencias inductivas que en 1895 se creará para Ernst Mach. En ella se sucedieron Ludwig Boltzmann, Adolf Schnorr
y Moritz Schlick, todos estos con una importancia común: el deseo de liberar a la ciencia empírica de la influencia intoxicante de la metafísica, junto con la siguiente ilusión por el rigor y la claridad para la ciencia y para la filosofía. Schlick era fiel seguidor en este punto del aforismo de Wittgenstein, en su Tractatus 4116, según el cual todo aquello que puede ser expresado claramente. Tenía una personalidad compleja, poseía un talento analítico y una capacidad intuitiva para descubrir las falsedades metafísicas encerradas en determinados problemas de la filosofía fuera de lo común. Ello moldeó su obra y produjo los frutos que podemos contemplar acercándonos a ella. Pero a la vez, Schlick era lo que podríamos denominar un poeta, un ser abierto al corazón del universo, capaz de decir que, escuchando un concierto o contemplando un paisaje, parecía como si de pronto se le abrieran las puertas del infinito. En su sabiduría de la vida, confesaba que el rasgo fundamental de su vida venía marcado por la máxima de San Agustín: ama y haz lo que quieras, concentrando aquí no solo el valor del amor como móvil vital, sino el de la libertad derivada de él, y la actividad lúdica en que se convertía con ambos la existencia. Este es también, quizá sorprendentemente, el defensor y propulsor del positivismo lógico, el que a veces se lamentaba de ser solamente un filósofo y que una vez dijera que en el fondo todos éramos unos poetas frustrados. A Schlick se le considera el padre del positivismo lógico, tanto por su capacidad organizativa, que logró organizar a su alrededor a los miembros del círculo, como por sus ideas filosóficas, entre las que sobresale el principio de verificación. Una frase es significativa si y solo si puede probarse verdadera o falsa, al menos en principio. Por medio de la experiencia, esta afirmación se conoce como el principio de verificación. El significado de una frase es su método de verificación. Así es como conocemos el significado de la frase. Si conocemos las condiciones bajo las cuales la frase es verdadera o falsa, ¿cuándo sabemos si el significado de una pregunta está claro? Obviamente, sí, y solo si somos capaces de describir exactamente las condiciones en las que es posible contestar sí, o respectivamente, las condiciones en las que es necesario responder con un no. El significado de una pregunta está pues definido solo a través de la especificación de esas condiciones. De acuerdo a Schlick, las leyes científicas no son afirmaciones genuinas, ya que no son completamente verificables y por tanto deben considerarse como reglas para la predicción. El único criterio que justifica una ley es la confiabilidad de sus predicciones. La limitación de predecir radica no en falla humana, sino en la inferencia del observador con el sistema físico, como se desprende en la metafísica cuántica. Moritz Schlick murió el 22 de junio de 1936, a los 54 años de edad, abatido por el disparo de un antiguo discípulo afectado de manía persecutoria en las puertas de la Universidad de Viena, dejando gran cantidad de material inacabado. 2 años más tarde, el círculo se disolvió por completo, aunque sus múltiples influencias perdurarán hasta nuestros días.